Escóndeme bajo tus alas, cúbreme dentro de tus manos. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Pasemos al otro lado y leemos en Marcos capítulo 4 versículo 35. Y dice la palabra de Dios: en aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Por eso nuestro título hoy, pasemos al otro lado. Una invitación de Jesús que les estaba haciendo a sus discípulos porque necesitaban cruzar el mar. Necesitaban ir al otro lado a seguir extendiendo el reino de los cielos que Jesús estaba publicando aquí en la tierra. Y sabemos que lo que aconteció después de que cruzaron al otro lado fue un tiempo de gran victoria, de liberación, de sanidad, con el endemoniado gadareno. Eso sucede después de que cruzan al otro lado. Pero algo que nos tiene que hacer pensar es que siempre que vamos a tener también un tiempo de victoria, de salvación, de sanidad, siempre se van a intentar levantar tormentas para impedir que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener la sabiduría para entender de dónde vienen las cosas y cómo poder que Jesús reprenda las tormentas o que nosotros en el nombre de Jesús las podamos reprender. Pasemos al otro lado. Y vemos en este hermoso relato que antes de que Jesús les dijese pasemos al otro lado, Jesús les estaba hablando acerca de la fe. Y este era uno de los momentos más importantes en su vida para poder ejercer esa fe de la cual Jesús les venía hablando anteriormente. Frecuentemente las dificultades nos van a sorprender a mitad de camino cuando tomamos la decisión de ir al otro lado, cuando tomamos la decisión de cambiar, cuando tomamos la decisión de coger otro rumbo, el que Dios nos guía. Porque cuando Jesús nos dice pasemos al otro lado, Él nos está invitando a ir con Él. Él no dijo pasa al otro lado, pasemos. Y es lo que sucede en nuestras vidas cuando decidimos caminar con Cristo, cuando decidimos que Él esté con nosotros. Allí es donde tomamos la decisión de ir al otro lado, donde Jesús nos pueda llevar, donde tal vez no entendemos sus caminos a veces, no entendemos sus pensamientos, pero sabemos que son los mejores y más altos que los nuestros. Por ejemplo, cuando en nuestra vida iniciamos tal vez una carrera, tal vez emprendemos un negocio, tal vez asumimos un compromiso de matrimonio o un compromiso de otra índole.
Sabemos que siempre debemos aprender a asumir el riesgo de enfrentar las tormentas que van a ocurrir en medio de este proceso, en medio de este camino. Culminar una carrera universitaria no es fácil, requiere esfuerzo, dinero, tiempo, trasnocho, estudios. Y ese es un pequeño ejemplo con cualquier otro compromiso o camino o decisión que yo quiero hacer en mi vida. Y más importante aún cuando decido hacerla con Cristo, que Cristo esté en mi vida. Los discípulos al ver la tormenta fácilmente olvidaron la palabra del Señor, que iban a cruzar al otro lado, y se llenaron de miedo. De igual forma nos pasa a nosotros, fácilmente olvidamos las promesas de Dios. Cuando yendo hacia el otro lado, pasamos por momentos difíciles. Hay momentos en la vida que nos vuelcan y hay momentos en la vida que nos zarandean, por así decirlo, y a veces entran pensamientos diciendo, bueno, Dios, ¿dónde está? O ¿cuánto tiempo más voy a durar en este proceso? Pero precisamente hoy el Señor nos está enseñando que cruzar al otro lado, a veces cuando hay propósitos especiales en el camino que yo estoy cruzando, se van a venir tormentas. Jesús, al ver el miedo de sus discípulos, se levantó y con toda autoridad reprendió al viento y al mar. Y los amonestó preguntándoles por qué están tan llenos de temor, por qué tienen tanto miedo, cómo es que no tienen fe. Prácticamente estaba diciendo, se les olvidó tan rápido lo que ya les había dicho hace poco. Y es que el miedo o el temor es el enemigo más grande de la fe, el enemigo más grande que nosotros podemos dejar quedar en casa, el enemigo más grande al cual arropamos, le damos cobija y le damos alimento y vive con nosotros a veces cuando se nos olvida creer en las promesas de Dios. El temor siempre nos va a frenar en nuestra vida para que tomemos las mejores decisiones. Y el temor hace que nos perdamos de grandes bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dice también la palabra que el temor trae consigo mismo castigo, pero que el amor de Dios echa fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. A veces hay temor a las circunstancias presentes y eso hace que nos olvidemos de las grandes promesas que Dios nos ha dado. Su palabra es la misma para ayer, hoy y por los siglos. Dice que Él es el mismo. Y precisamente esto fue lo que le pasó a los discípulos, pero que también nos pasa a nosotros. A veces hay mucho miedo a la soledad, pero el Señor está diciendo, pasa al otro lado conmigo, porque en medio de la soledad tal vez hay un tiempo en el cual necesitemos estar solos, pero siempre y cuando Cristo esté con nosotros. Cuando Jesús dijo pasemos, Él nos invitó a montarnos en la barca y la barca es tipo de Cristo. Es un tipo de Cristo. Acordémonos del arca de Noé, un tipo de salvación. Si ya aceptamos a Cristo, y cuando vienen tiempos de soledad, cuando viene temor, es que Jesús nos recuerda que estamos en la barca con Él y que Él nos invitó a pasar al otro lado. A veces puede venir miedo a que nadie se fije en ti, si eres hombre, si eres mujer. Miedo a quedarte solo, a quedarte sola. Miedo tal vez a que a través de un proyecto, de una propuesta, o de algo que estás elaborando te digan que no. Miedo tal vez a perder un trabajo. A veces el enemigo pone en nuestra mente el miedo de que vamos a perder y empieza a traer cantidad de cosas y eso lo único que trae es ansiedad, angustia, depresión, dolor de cabeza. Miedo a fracasar.
en medio de pasar al otro lado en cualquier proceso de nuestra vida, a veces el enemigo trae miedo a que vamos a fracasar en eso. ¿Para qué lo hacemos? No emprendamos esto, tal vez no somos buenos, tal vez no es el tiempo. Ya hay muchos que tal vez hacen lo mismo y uno más, tal vez no nos va a ir igual. Y nos medimos como los demás, olvidándonos que Dios nos está diciendo que pasemos al otro lado, que Él va a estar con nosotros. Hoy en día hay mucho miedo a no tener provisión económica. Miedo porque sabemos que tenemos que pasar al otro lado, cumpliendo con responsabilidades, con cuotas, con facturas. Pero el Señor hoy nos está diciendo, pasemos al otro lado. Dios está con nosotros, no estamos solos. David decía en el Salmo 23, durante un momento difícil, pasando también una tormenta dura, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Por eso sé que Dios cumplirá todo lo que nos ha prometido conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por eso hoy esta invitación de parte de Dios, porque es su palabra la que estoy leyendo y enseñando. Pasemos al otro lado. ¿A dónde necesitamos llegar? Es la pregunta. ¿En dónde estamos hoy parados? ¿Estamos en la barca? ¿Estamos en Jesús? ¿Qué es lo que está intentando ahogar nuestro caminar? Porque el pasar al otro lado en una barca significaba que si caían en medio de la tormenta se ahogarían. Y muchas veces se ahogan los sueños, se ahogan proyectos, metas, decisiones, impulsos por el temor. Por eso pensemos hoy dónde estamos parados, si estamos realmente en la barca. Recordemos que si nacimos de nuevo, Jesús nos dijo pasemos al otro lado. Y pensemos hoy a dónde necesitamos llegar. ¿A dónde es que queremos llegar? Y recordemos que no estamos solos, porque fiel es el que prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Así que ten fe, y yo también me digo, ten fe, porque necesitamos entender que estamos en un proceso de vida y que cruzaremos al otro lado en el nombre de Jesús. Oremos. Padre hermoso, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por tu amor, por tu gracia, bendito Dios, por todo lo que haces en nuestra vida. Padre, gracias por hoy darnos la bendición de recordarnos, Padre, que no estamos solos y que tú pasarás al otro lado con nosotros, Padre. Gracias por hablarnos y llenarnos de fe, Padre, y perdónanos también por las veces que olvidamos tus promesas. Hoy ponemos cada proyecto, Señor, cada sueño, donde estamos caminando y necesitamos cruzar al otro lado, para pedirte, papá, que nos ayudes a que nunca nos apartemos de ti, que realmente este proceso sea juntos tomados de la mano. Gracias por permitirme entrar en la barca y gracias porque en terreno suave estás con nosotros, pero también en tormenta estás de igual manera. Y tú no duermes, tú siempre estás vigilante hacia nosotros, porque tu palabra dice que no se duerme quien nos cuida. Gracias por este hermoso tiempo y gracias por tu presencia. Te amamos, Padre, y hemos orado a ti en el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Un abrazo gigante para todos. Si